cuál es la verdadera iglesia? En varios aspectos de la vida de Juan, que yo creo que la verdadera iglesia tiene que tenerlo. Y el primer aspecto es el testimonio. El segundo aspecto que quiero mencionar, el arrepentimiento, el mensaje que Juan predicaba. Aleluya. Y el tercer aspecto, Johnny, es la presencia. Que cuando la iglesia tiene la presencia de Dios, está por encima del poder político. Aunque usted no tenga el recurso para comprar algo, si usted tiene la presencia te abre puertas. Su programa Hijos del Reino en las Naciones. Soy su hermano Johnny Frías, como ya todos me conocen, y estamos como siempre contentos y dándole gracias al Señor, o le damos gracias al Señor porque nos ha permitido ver un nuevo día, un nuevo año, ya que este es el primer programa de este 2023. De verdad que para nosotros, mis amados hermanos y amigos, es un privilegio el poder compartir la palabra del reino con cada uno de ustedes. Y saben que para iniciar este año ya, ¿verdad? Para darle lo que el inicio formal, tenemos hoy, como siempre, un programa muy especial. Hoy estaremos hablando con mi hermano Luis Paulino, un maestro, evangelista, hermano, y estaremos hablando de un tema muy importante. Estaremos hablando de la verdadera iglesia, ya que ustedes saben que, bueno, casi todos dicen que ellos son los verdaderos, que yo tengo la verdad, que somos nosotros. Y siempre hay como un debate, hay una confrontación al respecto de este tema, de quiénes son verdaderamente los que están bien, quiénes son los que verdaderamente tienen la verdad, quiénes son ellos. Y para eso tenemos por acá a mi hermano Luis Paulino. Mi hermano, bienvenido a este espacio. Dios bendiga, damos gracias a Dios la oportunidad de estar aquí compartiendo con nuestro hermano Johnny Frías en este programa y cumpliendo con el mandato del Señor de ir y predicar la palabra que llegue a todo lugar a través de estos medios, para que la gente pueda entender que hay un camino a la salvación de su alma, que es Cristo Jesús. De manera que para nosotros es más que un privilegio compartir con ustedes estos minutos en esta noche. Yo sé que ustedes serán bendecidos grandemente a través del tema que vamos a tratar. Gloria al Señor. Sabe que, Luis, yo soy de la persona que siempre está pendiente a escuchar para aprender. Y yo creo que aparte de los amigos, los hermanos que están ahí conectados, ¿verdad? Yo también voy a ser muy edificado a través de estas palabras. Porque sabe que todo lo que viene del cielo, pues a nosotros nos favorece. Así que los que están ahí en su casita a través del canal 49, manténgase atento. Los que están a través del Facebook también, manténgase atento y comparta la transmisión, que estaremos hablando, ya le dije, de lo que es la verdadera iglesia. Gloria al Señor. Y quiero que busquen en su Biblia, para darle inicio formal ahora, el libro del Evangelio según Mateo, San Mateo capítulo 28. Estaremos leyendo a la altura del verso, aleluya, Mateo 28, verso 19. Gloria al Señor. Busquen ahí en casita su Biblia, y cuando lo tengan, como ya de costumbre, me hacen saber con un amén. Olvídense de que estamos en televisión y ustedes están ahí en casa. Digan amén, que acá nosotros lo escuchamos. Recibimos. Aleluya. Gloria al Señor. El Evangelio según San Mateo, aleluya, su capítulo 28, del 19 en adelante, estaremos leyendo estos versos. Estaremos leyendo para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Yo también digo amén. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Padre, gracias, Señor.
Gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad. Gracias, Señor, porque nos ha permitido ver un nuevo año. Y aquí estamos, Señor, para proclamar tu nombre, Señor. Aquí estamos para llevar la palabra tal cual tú nos has mandado. Señor, te pedimos en esta noche que la palabra que hablemos acá sean, Señor, de edificación, Padre. Que sean palabras de levantamiento, Señor. Palabras que aquel que esté confundido pues pueda ver la luz, que pueda tener claridad. En el nombre que es sobre todo nombre te lo pedimos, Espíritu Santo, que tú vayas tratando con cada alma, con cada vida en esta noche a través de estas palabras, ya que dice las Escrituras que tus palabras son espíritu y son vida. Oh Espíritu Santo de Dios, glorifícate, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria, gloria, gloria al Señor. Estamos contentos, de verdad que sí, estamos, hermanos. Yo creo que ya ustedes me conocen, que yo siempre estoy gozoso y yo digo que no hay razón para estar triste. Aunque quizá como seres humanos tenemos momentos, ¿verdad?, que la tristeza pues nos visita, pero el Señor dijo en su palabra que en el mundo tendríamos aflicción, pero que confiemos que Él venció al mundo. Por lo tanto, si estás pasando por algún momento de tristeza, yo te aconsejo y te exhorto en esta hora de que le hable a la tristeza y le diga: tristeza, lamentablemente tú y yo no podemos seguir juntos o juntas. Así que muévete, te solté, hermano, y comienza a gozarte. Aleluya. Dice la palabra que el Señor da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, suelta, saca la tristeza, la depresión, la desesperación, el enojo, la ira, la contienda, el pleito, la gritería. Saca todo eso. Dile: no, mira, ya tú y yo no podemos seguir aquí juntos. No cabemos dos en esta casa. En este cuerpo no podemos estar nosotros. No. Entonces que reine la paz, el amor, la templanza, la bondad, la mansedumbre. Gloria al Señor. O sea, los frutos del Espíritu, o sea, deben reinar en nosotros. Así que fuera problema, fuera tristeza, fuera angustia, fuera enfermedad, y que reine la paz del Señor en cada uno de ustedes. Gloria al Señor, aleluya. Qué bueno es Dios. Le decía que tenemos la noche de hoy, vamos ya a comenzar con nuestro hermano Luis Paulino con este tema sobre la verdadera iglesia. Usted se dará cuenta en esta noche cuál es la verdadera iglesia. Para eso está con nosotros mi hermano Luis Paulino. Mi hermano, cuéntanos, ¿qué tenemos? Amén. Bueno, hermano Johnny, a mí siempre me gusta partir del origen de las cosas. Amén. De dónde nace la iglesia. Tal vez los amigos que nos están escuchando se preguntan: ¿de dónde nace la iglesia? Gloria ¿Quién a Dios. formó la iglesia? Fue Cristo. Amén. Que formó la iglesia junto con los discípulos. Ahora, ¿por qué Cristo tuvo que venir a la tierra? Nosotros partimos de Génesis, capítulo 3, versículo 15. Nosotros nos damos cuenta de una palabra profética que Dios dictó. Cuando el hombre falló, Dios dictó consecuencias por la desobediencia del acto que el hombre había hecho. Así es. Y Dios le dijo a la mujer que con dolores de parto iba a dar a concebir, iba a dar a la luz. Al hombre le dijo que se iba a sustentar con el sudor de su frente. Pero a la serpiente le dijo: pondré enemistad entre ti y la simiente. Ella te herirá en el calcañar y ella te herirá en la cabeza. Vemos aquí una palabra profética de victoria. Cuando la palabra se está refiriendo a simiente, ¿a qué simiente se está refiriendo, Johnny? Tal vez uno lo lee. Si uno busca en todo el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento, vuelve y se encuentra la palabra simiente. En Génesis capítulo 22, cuando Dios le dijo a Abraham que a través de su simiente iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Amén. Y cuando uno vuelve y encuentra la palabra simiente en otro contexto, en el Antiguo Testamento, uno no se da cuenta que cuando habla de simiente en otro contexto, habla de producción agrícola, habla de un cimiento, de una plantación. Pero aquí en este contexto está hablando de generación, Gloria de descendencia. Y si nosotros entonces vamos al Nuevo Testamento, Gálatas capítulo 3, el apóstol Pablo dice: no muchas simientes, sino una sola simiente, refiriéndose a quién, a Cristo. A Cristo, aleluya. Entonces, generación tras generación buscaron la manifestación de esa victoria.
Dios le entregó la ley a los hombres, pero la ley tenía un problema. La ley revelaba un problema, pero no tenía la solución. Era como tú ponerte frente a un espejo. Tú ves tal vez algo que te duele, pero si tú no tienes el medicamento para sanarlo, tú, aunque te lo veas en el espejo, una espinilla, si no tienes el medicamento, o sea que no te le va a quitar. Lo mismo pasaba con el pecado, con el hombre y la ley. Entonces, generación tras generación, dispensación tras dispensación, buscaron la manifestación de esa victoria. En el tiempo de la monarquía, en el segundo libro de Samuel, capítulo 23, el rey David vio un poco de luz de esa simiente y dijo: ¿quién habrá un justo que gobierne entre los hombres? Es una pregunta el rey. Y él dice: será como luz de la mañana, será como un resplandor en una mañana sin nube, será como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Refiriéndose a ¿quién? A Cristo. Aún los profetas vieron luz de esa simiente. Ageo capítulo 2 versículo 7 dijo que la gloria postrera iba a ser mayor que la primera, refiriéndose también a la gloria del templo, porque Cristo se iba a manifestar. Entonces el profeta Malaquías, en el capítulo 3, el versículo 2, dice: ¿habrá alguien de pie cuando Él se manifieste? Refiriéndose a Cristo. Y en el versículo 1 Él dice: pero vendrá uno que será que mensajero, refiriéndose a Juan el Bautista. Entonces vemos cómo la palabra va dictando todo un orden para la manifestación de Cristo. Amén, pero antes de Cristo tuvo que venir ¿quién? Juan. Y yo creo que nosotros, al igual que Juan, somos una antesala de la segunda venida de Cristo. Amén, nosotros somos la iglesia, sí. Y Juan fue la antesala de la primera venida de Cristo a la tierra. Entonces me llaman varios aspectos la atención, varios aspectos de la vida de Juan, que yo creo que la verdadera iglesia tiene que tenerlo. Y el primer aspecto es el testimonio de Juan el Bautista. Juan capítulo 10 versículo 41 dice la palabra que allí habían unos seguidores y estaban con Jesús, y ellos dijeron: a la verdad que Juan no hizo señales, pero todo lo que él dijo fue verdad. Vemos que aquí que Juan era un hombre que no oró por alguien y lo sanó, o se resucitó. Así es. Pero Juan tenía que testimonio. Es mejor, Johnny, que un evangelista sea un hombre de testimonio y no que sea un hombre de proeza y de milagro. Y hoy vemos que la gente critica a la iglesia porque no vemos el poder de Dios manifestarse. Así es. Pero ¿qué pasa? Que dentro del cuerpo hay diferentes funciones. La mano tiene una función, el pie tiene una función. Entonces, si todos queremos ser manos, el cuerpo no funciona a la perfección. Hay problema. Y eso pasa con la iglesia. Así es. Y yo creo que es más importante guardar el testimonio como lo guardaba Juan. Aleluya. Antes que hacer proezas, antes que hacer grandes milagros. Que no está malo, porque el mismo apóstol Pablo, cuando habló de los dones a la iglesia de Corintios, el apóstol Pablo dijo: procura los dones. Amén, sí. Porque son parte de la edificación de la iglesia. Cuando le escribió a Timoteo también le dijo: aviva el don de Dios que hay en ti. Ahora, cuando nosotros buscamos los dones por encima de tu testimonio, entonces hay problemas. Porque muchas veces nos preocupamos más por lo que hacemos y no por lo que somos. Wow, tremendo. Entonces, ¿qué pasa? El mismo Jesús se los dijo a los mismos discípulos. Cuando Jesús los comisionó, ellos vinieron muy contentos donde Jesús, porque habían hecho grandes proezas, porque habían hecho grandes milagros, porque gente era sanada. Y Jesús les dijo: miren, regocíjense por esto, pero preocúpense que su nombre esté inscrito en el libro de la vida. Porque muchos echarán fuera demonios, harán grandes milagros, y yo le diré que apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque los dones, gloria a Jesús, no proveen la salvación. Sin embargo, el cristiano con un testimonio intachable tiene la garantía de que el Espíritu Santo está en él. Es mejor que te digan, Johnny, que tú eres el que más paralítico ha parado, en vez de eso, o que te digan: mira, ese di que es cristiano, pero no paga. Hay problema ahí, porque tu testimonio, va por eso se ve mucho. Claro. La gente dice: no, a los cristianos yo no les presto, porque el cristiano no paga. O ese yo no se lo presto a los cristianos, porque los cristianos no te devuelven. Realmente. Entonces dañan el testimonio de la iglesia. Y Juan, como tenía un testimonio intachable, yo creo que la iglesia hoy también debe tener un testimonio intachable. Aleluya. Y el segundo aspecto, Johnny, yo voy a mencionar 4 aspectos acerca de Juan, que yo creo que la verdadera iglesia tiene que tenerlo. El segundo aspecto que quiero mencionar de la vida de Juan era
el arrepentimiento, el mensaje que Juan predicaba. ¿Cuál era el mensaje de Juan? Arrepentido y convertido, sencillo. Que el reino de los cielos se ha acercado. Y nosotros, ¿qué es lo que debemos predicar? Arrepentimiento, la venida de Cristo, porque eso también es lo que esperamos. Entonces, eso era lo que predicaba Juan. Y me llama la atención la palabra arrepentimiento, porque si nosotros estudiamos a la luz de la palabra arrepentimiento fuera la primera palabra que dijo Juan cuando empezó su ministerio, arrepentido y convertido. Si nosotros buscamos cuando empezó el ministerio de Jesús, Mateo capítulo 4, versículo 12, también fue arrepentidos y convertidos, fue la primera palabra de Jesús. Si nosotros vemos también cuando inició la misión de los apóstoles en Marcos capítulo 6, vemos que ellos dijeron arrepentidos y convertidos. Si nosotros vemos cuando el apóstol Pablo empezó a predicar en toda Judea, en toda Samaria, él predicaba el mensaje de arrepentimiento para que la gente se convirtiese. Y yo creo que hoy la verdadera iglesia carece de ese mensaje de arrepentimiento y de la venida de Cristo. Es muy bueno predicar acerca de procesos, es muy bueno acerca de predicar de desierto, porque hay un momento que nosotros necesitamos ser restaurados. Pero lamentablemente a la gente, antes de llevarlo ahí, a la gente hay que dejarle saber clara cuál es la meta de nosotros, cuál es la meta de la iglesia, que es esperar la venida de Cristo. Y el tercer aspecto, Johnny, que quiero mencionar de la vida de Juan es la presencia. Fíjate que Juan viene a romper con un esquema que estaba pasando. Juan dice la palabra, lo mismo, el trasfondo histórico de la palabra, que antes de Juan manifestarse habían pasado 400 años de silencio. No había profeta de Dios en la tierra. Habían sumos sacerdotes, habían sacerdotes, pero la presencia de Dios no se manifestaba. No había una voz como en el Antiguo Testamento ahí mismo, que le hablaba a Malaquías, que le hablaba a Ageo, que le hablaba a Isaías. Eso no pasaba. Pero dice la palabra que estando Juan en un desierto, estando Juan allá en un lugar donde no inhóspito, donde no había gente, dice que vino palabra de Dios a Juan. Y fíjese, Lucas capítulo 3, el evangelista acá, cuando hace esta descripción, en el versículo 1, él menciona primero el emperador, luego los gobernadores de cada ciudad, luego menciona los sumos sacerdotes, el sacerdote Anás y Caifás, y luego entonces dice, y vino palabra de Dios a Juan. Me llama la atención esta, porque viene con un orden jerárquico de lo político hasta el poder de la iglesia, que es el eclesiástico, y luego entonces menciona en particular a Juan. Algo que nosotros debemos entender es que cuando la iglesia tiene la presencia de Dios, está por encima del poder político. Así es. Está por encima del poder propio eclesiástico, de la gente que se levanta con decir que es la verdadera iglesia. No tiene identidad si no tiene presencia. Aleluya. Y eso era lo que tenía Juan. Juan no dice la Biblia que vestía los mejores trajes, porque Juan dice que vestía ropa de pieles de animales. Juan no dice la Biblia que comía en los mejores restaurantes, porque Juan dice que comía langosta. Y cuando habla de langosta, no es langosta del mar, Johnny, es la langosta del monte, como unos grillitos. Eso era lo que comía Juan, y miel silvestre. Entonces, pero ¿qué pasa? Que aunque usted no tenga el recurso para comprar algo, si usted tiene la presencia te abre puertas, Johnny. Gloria a Dios. Yo soy testigo de eso. Mi papá, mi mamá no tenían dinero para pagarme la universidad, pero la presencia permitió que me pagaran la universidad. Aleluya. Porque la presencia de Dios te permite llegar a lugares que no es por tu conocimiento académico, Johnny, no es por tu preparación de hombre, sino por la gracia de Dios. Y eso pasaba con Juan. Juan, si nosotros valoraríamos el ministerio de Juan en estos tiempos, para los hombres no fuera exitoso. No fuera exitoso. ¿Tú sabes por qué? Porque Juan estaba en el desierto. Pero ¿qué pasa, Johnny? Que aunque tú estés en el desierto, si la presencia de Dios está contigo, tú vas a vivir la voluntad de Dios. Amén. Y eso pasaba con Juan. Dice la palabra que aunque Juan estaba en el desierto, la gente iba donde Juan. Porque el que tiene la presencia, se pega, se transmite lo de Dios. Y eso pasa con la iglesia de hoy. Si no tiene, Johnny, testimonio, si no tiene el mensaje de la venida de Cristo, si no tiene la presencia, la verdadera iglesia, no es la verdadera iglesia. Y el último punto acerca de la verdadera iglesia es que Juan tenía presencia. Juan tenía un testimonio intachable. Juan
tenía el mensaje que Dios le había comisionado, pero Juan también tenía debilidades. Y a veces la gente piensa que la iglesia está formada por robots. La iglesia está formada por hombres. Sí, claro. Que están guiados por la presencia, pero tienen momentos de dificultades. Así mismo es. Tienen momentos donde ellos menguan. Claro. Hay momentos, Johnny, que tal vez un día que tú no te quieres parar ni orar ese día. Así un día es. que tal vez tú no te quieres ni leer la Biblia. Y a Juan también eso le pasó. Así es. Porque dice la palabra que Juan dice que cayó preso. Sí. Y estando preso, él le mandó a preguntar a Jesús que si él era el que había sí, de venir. O si esperaban a otro. O si esperaban a otro. Pero ¿cómo Wow. Juan se hace esa pregunta? Si él llegó a decir, he aquí el Cordero de Dios, que santo. quita el pecado del mundo. Si él mismo fue el que lo bautizó. Sí, Johnny, sí, ¿qué pasó? La duda lo visitó, Sí, Johnny. sí, sí. Pero algo tremendo en cuanto a la debilidad de Juan es que Juan no le fue a preguntar a Herodes. Juan no le fue a preguntar a Anás y a Caifás. Juan le fue a preguntar a quién, a Jesús. El problema, Johnny, no es tener dificultades. El problema no es que la duda nos visite, es a quién nosotros buscamos en medio de la duda. Y eso pasó con Juan. Y lo más poderoso de todo esto fue la contesta de Jesús. Porque el hombre, en medio de nuestras dificultades, el hombre te pisotea. Cuando tú cometes un error, Johnny, tú que estás en la televisión, si tú cometes un error, tú eres una luz. Y la gente, mira, por eso era el varón del programa tal. Sí, así y en vez muchas veces de restaurarte, lo que te echan a un lado. Pero usted sabe qué pasa, que cuando nosotros acudimos a Dios en medio de nuestras debilidades, en vez de Dios apartarnos, Dios nos restaura. Y Dios nos acuerda nuestra verdadera promesa. Dios nos acuerda lo importante que somos para Él. Cuando Él le preguntó esto, tú sabes que Jesús le contestó, dile a Juan que los enfermos son sanados. Dile a Juan que los muertos son resucitados. Dile a Juan que a los pobres ha llegado el evangelio. ¿Y tú sabes cuál era la contesta que le estaba dando Jesús? Lo que el hombre había perdido en el principio. Sí. Cuando el hombre falló, ¿qué trajo él consigo el pecado? Muerte. Amén. Trajo enfermedad. Trajo pobreza. Así es. Porque Adán tenía todo. Todo, claro. Ahora Adán tenía que trabajar para poder sostenerse. Claro. Adán era rico con todo. Y eso trajo el pecado. Esa era la contesta. Pero lo que más me llama la atención fue lo que Jesús le dijo a Juan. Jesús le dijo a Juan, mira Juan, dile a Juan que de nacido de vientre de mujer no hay uno mayor que Juan. Gloria a Jesús. Eso es tremendo. Porque en medio de nuestras debilidades, en vez de Dios episodearnos y nosotros acudimos a Él arrepentidos y humillados, Dios te restaura. Sí, amén. Dios te acuerda sus promesas. Dios te acuerda tu propósito. Y esa es la identidad de la Santo. verdadera iglesia, que tiene la presencia, la verdadera iglesia que tiene testimonio, la verdadera iglesia que predica el mensaje que Cristo quiere que predique, Aleluya. que aunque tenga debilidades, Dios la sostiene. Amén. Porque los hombres de Dios dentro de la palabra también tuvieron debilidades. Claro, todo. Job dice la Biblia, Sí. capítulo 3, versículo 11, que él deseó morirse cuando Así le es. cayó su situación. Claro. Elías, en Elías. el capítulo 19, dice Salió que huyendo. deseó morirse cuando Jezabel supo que lo estaba buscando. El mismo profeta Jeremías, en el capítulo 20, dijo, maldita la matriz de mi madre, maldito el día que le fue dado noticia a mi padre de hijo Wow. varón. Pero tú sabes lo poderoso de todo esto, que aunque ellos desearon morirse, estaban caminando bajo la presencia Wow, de Dios. aleluya. El mismo Job que Santo deseó Dios. morirse, en el capítulo 38, Dios le dijo, Job, siéntate, que yo voy a preguntar y tú vas a contestar. Santo. Y a Job no le quedó contestar más en el capítulo 42. Dios, yo sé que tú lo puedes todo. Aleluya. Y que no hay ningún pensamiento que escape de ti. Santo ¿Qué pasó Dios. con Elías? Cuando ahí mismo él vino, dice el ángel de Dios y le dijo, Elías, levántate y come porque el largo camino te resta. Dios mío, yo siento la Santo Dios. presencia de Aleluya. Dios sobre este lugar. Aleluya, Lo mismo gloria. pasó con Jeremías. Gloria Cuando a Dios. dijo esas palabras, Jeremías tuvo que decir, Jehová está conmigo como poderoso gigante. Johnny, porque el problema no es que tengamos debilidades, no es que tengamos desierto, es a quién vamos. Cuando tenemos esa debilidad, Esas debilidades, y eso se decide. Ay, Y esa es la iglesia. Santo, wow. Esa es la iglesia que Cristo quiere. A veces Aleluya. cuando tenemos un problema económico, tal vez te llama al hermanito que tiene allá en Estados Unidos y Dios lo que quiere es que tú te encuentres en la presencia. A veces cuando tú tienes, te visita un problema de enfermedad, tú te turbas y sales corriendo donde el médico. Cuando tal vez Dios lo que primero que tú quieres y le pregunte a Él el Wow. propósito de esa situación. Aleluya. Y eso es lo que quiere Dios. Porque mientras estemos en esta tierra,
vamos a estar en momentos de dificultad. El mismo Así apóstol es. Pablo lo dijo, mira, estamos en apuros, pero no desesperados. Estamos derribados, pero no destruidos. Aleluya. ¿Por qué? Porque en medio de nuestra debilidad, el apóstol Pablo dijo que su poder se perfecciona a través de la gracia que Él deposita en nosotros. Amén. Porque en medio de todas esas debilidades también vienen las tentaciones. Y cuando el enemigo, Johnny, te está brindando algo, si el enemigo te brindó, por ejemplo, un clavo, es porque Dios te tiene la ferretería completa para ti. Wow. Porque Él sabe lo que se aproxima. Pasó con Jesús cuando estaba Mateo capítulo 4, su tentación en el desierto. Le brindó los reinos, le brindó de todo. ¿Y qué pasó cuando Cristo venció en la cruz? Dice que fue todo puesto debajo de sus pies, sean dominios, sean principados, sean potestades. Porque el enemigo sabía la victoria que se aproximaba. Y así mismo pasa cuando el enemigo viene a tocarnos la puerta. Él sabe la victoria que se nos aproximan a nosotros. Aleluya. Y la iglesia tiene que vencer por encima de todo eso. Porque Cristo está buscando esa verdadera iglesia. Santo. Que se mantenga intachable, llevando la presencia y llevando el mensaje para que otros vengan al arrepentimiento. Amén, amén. Wow. De verdad que mi hermano, tremendo. Mira, me impactó algo cuando hablaste de Juan, de cuando Juan mandó a preguntar que si era Cristo o si estaban esperando a otro. Amén. Y luego lo que el Señor dijo de él. O sea, que independientemente de que él tuvo en ese momento de debilidad, el Señor testificó. Tú hablabas del testimonio que debe tener la verdadera iglesia. O sea, él dijo que nacido de mujer, nadie mayor que Juan. Nadie mayor que Juan. O sea, y otra cosa que muchas veces pienso, nosotros quizás en algún momento, alguien quizás nos hubiese hecho algún tipo de pregunta así y quizás lo enaltecemos, porque a veces uno quiere como elevarse, ¿verdad? Y quiere pisotear al otro. Cristo no hizo eso. Cristo lo restauró. Wow. Porque Tremendo. eso era, si es otro hombre, ven acá, pero Juan está loco. Pero el mismo que dijo, es aquí el que quita el cordero que quita el pecado del mundo, está preguntando que si él es el que debe venir. Él que mismo lo bautizó. Y venía y decía que los cielos se acercaban porque Jesús ya venía. Amén, ve. Pero Y que vio que el Espíritu Santo descendió en forma de paloma sobre él. Y ahora, me va a está preguntar, pero Juan, ¿qué es lo que pasa? la duda lo visita. Sí. Por eso es que el ser humano, sin importar la posición, tiene que saber que no somos autosuficientes Aleluya. y que dependemos plenamente de Dios. Amén. Y el apóstol Pablo por eso lo entendió. El apóstol Pablo dice la palabra que había orado para que se le quitara Sí. una espina. Sí. Había orado 3 veces y no se le fue quitada. No se le fue. Dice que se le había dado. Hay espinas que tú la puedes conseguir en un camino que tú te la clavas, que tú mismo fuiste que la buscaste. Sí, sí. Por Y esa hay espina otra- del apóstol Pablo, Dios se la dio Se al la apóstol dio. Pablo. Wow. ¿Por qué? Porque Dios le dijo para que no se enorgulleciera Sí. en gran manera. Y entonces el apóstol Pablo, cuando entendió cuál era la misión de la espina, él no escondía su espina, él alardeaba tener esa espina. Y muchas veces nosotros como hombres escondemos las debilidades o queremos mostrarnos ser perfectos ante el hermanito Así cuando es. sabemos que tenemos Sí, debilidades. sí, sí. Y al contrario, la debilidad es lo que nos dice a nosotros que Dios, dependemos de Dios, Claro. y que por eso que estamos en el camino. Exactamente. Porque no somos un robot Programado, un robot ¿verdad? programado para que actúe de esa manera, sino que somos seres que estamos creciendo en Dios, buscando, Amén. dice que la estatura del varón perfecto, Así es. hasta que Él venga por nosotros, nosotros vayamos por Él. Y cada día nosotros estamos en ese pleno crecimiento. Gloria al Señor. Luis, pero yo te dije al principio que yo mismo iba a ser aquí, hermano. Amén. yo aquí te estoy recibiendo. Gloria a Dios. De gloria en gloria. Oye, dijiste una palabra de verdad que es poderosa. Nunca yo la había escuchado. Y es que, por ejemplo, hablando del apóstol Pablo, al apóstol Pablo esa espina, como tú dices, no fue que él se la buscó. Fue que esa espina Se le fue dada. Sí. ¿Tú me estás entendiendo? O sea, Luis, hay personas, ya yo entiendo que hay personas, Luis, que están batallando con ciertas espinas que no hay manera, Luis, de que se le quite. Hasta que Dios no cumple esa temporada en ellos, eso va a estar ahí. Wow. Hay gente que están pasando momentos de escasez, Ay, su ay, desierto, y hasta que Dios no cumpla el propósito con ese tiempo ahí, Dios lo va a permitir ahí. Wow. El apóstol Pablo estaba orándole a Dios para que lo sacara de Sí. ese problema. Y yo le dije, no. Para que no te enorgullezcas. Sí, para que te mantengas sumiso. en Pero pocas después palabras. vemos que el apóstol Pablo dio, porque dijo, he terminado la carrera. Claro. O sea, que él cumplió con su propósito y la propósito. voluntad de Dios lo que quería con el apóstol Pablo. Amén, amén. Y así mismo nos llegan situaciones. A veces nosotros Claro. podemos tener un vehículo, Johnny, que nos da problemas.
y Dios quiere que tengamos ese, tal vez, no, Dios no permite que nos llegue la fuente para tener otro vehículo porque Él quiere cumplir un propósito con eso ahí primero. Y Dios lo hace como Él quiere. Y cuando estamos sujetos a la voluntad de Dios, no hay cosa más maravillosa que eso, porque todo llega a su tiempo. Amén, amén. Y ahora lo que uno no lo entiende ahora, después uno testifica lo que está viviendo. Así es. Porque Dios, de la manifestación de lo que Dios hace. Claro, mira, y eso que tú dices, Luis, yo soy testigo de eso. Yo soy, ¿qué te digo? Como dicen, un testimonio vivo, ¿qué dicen? Amén. De eso que tú dices. Hay ciclos, Luis, que por más que tú pidas, hasta que no se cumpla lo que el Señor quiere, hermano, no se va eso de ti. Entonces luego, como tú dices, luego uno testifica, porque lo que uno no entiende a veces en ese momento, cuando ya el Señor cumple el propósito, entonces tú lo entiendes y puedes testificar, y otros entonces a través de ese testimonio, de lo que tú viviste, de parte que el Señor te permitió vivir, entonces son edificados, son restaurados, y pueden mantenerse caminando más tranquilo, más confiado en el Señor, sabiendo que si a ti te sacó, si te libró a ti, pues también a ellos. Exacto. Y le da una esperanza. Claro. De salir de esa situación si ellos la están pasando. ¿Me entiendes? De que si yo libro a otro también, lo puede librar yo también. Claro, y si generalizamos, no solamente en el individuo, sino como iglesia. Como iglesia. Hay iglesias que tienen ciertas debilidades. Exacto. O sea, que tú dices, pero ven acá, pero en esta iglesia siempre tal cosa, un ejemplo. En aquella iglesia siempre tienen esto. O sea, son debilidades que están ahí. Sí, por ejemplo, Apocalipsis cuando habla acerca del mensaje de las 7 iglesias, cada uno tenía, sí. Por ejemplo, la iglesia de Éfeso dice que tenían grandes obras, pero la iglesia de Éfeso dice que se le apagó el primer amor. Y así otras eran grandes, en grandes proezas, pero tenían otras debilidades. Y yo creo que el problema no es tener debilidades, es saber que hay un Dios que nos cubre las debilidades. Amén. Que si nosotros nos humillamos, arrepentidos delante de Él, reconocemos esas debilidades y Él trabaja en nosotros esas debilidades. Amén. Porque el mejor ejemplo son los hombres, grandes hombres de Dios. Sí, pasaron momentos de dificultades, momentos de debilidades. Y Dios estaba ahí para levantarlos. ¿Por qué? Porque ellos se mantenían en la presencia. Amén. Porque el problema es, Johnny, que si tenemos debilidades y nos salimos del camino, ahí no hay una responsabilidad de Dios restaurar nuestras debilidades. Claro. La presencia se va. Se va. Efesios 4:30 dice, no contristéis el Espíritu Santo con el cual fuiste sellado por el día de nuestra redención. Sí. Si mientras el Espíritu Santo sigue en nosotros, Él va a hacer la obra en nosotros. Amén, amén. Aunque llegue, como tú dices, ese momento que, porque yo entiendo que hay momentos en los cuales podemos pensar como humanos que estamos solos. Exacto. O sea, aún teniendo la palabra, porque es lo que tú hablabas. O sea, los grandes hombres de Dios desearon morirse. O sea, sabiendo todo lo que Dios había hecho a través de ellos. La proeza que habían hecho. Claro. Elías, ese hombre acaba de bajar fuego del cielo. Y después salió la manifestación, salió corriendo. Es Jeremías, la manifestación de lo que Dios, dándole palabras a esa gente y no entendían. Y Jeremías veía que era el mismo Dios. Y aún así, pero qué bueno que ellos acudieron a Dios. Sí. Y dio respuesta a su vida. Que es lo que nosotros como iglesia debemos hacer hoy en día también, ¿verdad? Como tú decías, lo que es el testimonio como iglesia, sabiendo que, por ejemplo, cada individuo debe procurar, nosotros tenemos que procurar mantener lo que es el testimonio, ¿verdad? Que al final complementamos todo, la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, entonces como iglesia todo, mantener ese testimonio intachable, que se pueda decir de nosotros, o sea, somos servidores de Cristo. O sea, embajadores, la Biblia nos llama, y un embajador, un representante. Un representante, claro. Aquí todos los embajadores que están de Argentina, de México, representan a Argentina aquí, a México aquí. Claro. A esa nación. Amén. Representa a todos ellos, nosotros igualito. Igualito, entonces. Debemos tener un testimonio intachable por eso, porque somos representantes de Cristo. Claro. Hablaste de un punto también que es, Luis, la presencia. O sea, lo que es, donde no hay presencia, hay problema. O sea, hay problema, hay que procurar mantenerse. Si nos pasa una situación, como tú decías, ¿a quién debemos acudir? Al Señor. O sea, al Espíritu Santo. O sea, no importando la magnitud quizás del problema que estemos pasando, aunque nos turbemos un momento, porque la palabra dice, como hablamos al principio, que yo dije, dijo el Señor, en el mundo tendréis aflicciones. O sea, que incluso el tener una aflicción no es nada nuevo. No, claro que no. Eso está ahí desde el principio. Desde el principio. Exacto. Ahora, que confiemos que Él estará ahí porque Él venció. Él venció al mundo. O sea, nosotros estamos en Él. Él está con nosotros. Dice la palabra que Él envió al Consolador. Amén. El Espíritu de verdad que nos va a guiar a toda verdad.
hay otro punto que tú hablaste también, el mensaje, Luis, de la iglesia, Amén. de arrepentimiento. Muy Y- clave. Claro, y yo mismo creo que he conversado con algunas personas al respecto de esto, de este mensaje de lo que es el arrepentimiento, como que está escaseando el mensaje Sí. de arrepentimiento. Es muy común el mensaje de animar a la gente del proceso, del Sí. propósito. Yo, como dije, eso no es malo y eso es parte también de la iglesia. Claro. Pero la gente hay que hacerle entender, Johnny, que la meta de nosotros no es aquí quedarnos en lo que vemos, Claro. sino en la eternidad. Amén. Y el mensaje es la venida de Cristo. Claro. Estar preparado, ser un siervo vigilante, como dice Lucas, para esperar la venida de Cristo. Y yo creo que ese es el mensaje fundamental de la iglesia. En medio de nosotros vamos a durar 80, 90 años en la tierra, lo que Dios permita, Sí. vamos a tener diferentes altas y bajas y vamos a necesitar palabras de refrigerio, pero el mensaje de arrepentimiento es un mensaje para la eternidad, Amén. Sí, claro. para el alma, Para el alma. que no se compara con el tiempo que vayamos a pasar en esta tierra. Y yo creo que eso debe ser lo fundamental. Creo que, escúchame, que habla en Hechos de cuando Pedro dio el discurso. Al final Pedro le dijo, porque dice que se conmovieron en espíritu cuando él estuvo hablando. Ajá. Y ellos preguntaron, pero ¿qué haremos? ¿Qué debemos hacer? Así. Y Pedro creo que le dijo, arrepentidos. Ajá, arrepentido, claro. O sea, y eso fue lo que convertido, eso fue lo que le, eso fue el mismo mensaje de los mismos apóstoles también. Claro, porque ¿qué pasa? Ellos entendieron que había una salvación. O sea, se le predicó el mensaje, ellos entendieron. Entonces, cuando ellos entendieron, dijeron, pero espérate. O ¿Qué sea, vamos a hacer? ¿qué debemos ¿Qué hacer? paso que es ahora? Claro, ¿cuál es el próximo paso? Exacto. Entonces ahí fue que entonces Pedro le dijo, y a partir de ahí, pues también comenzó, ¿verdad? Comenzaron ellos con este proceso de arrepentimiento, y la iglesia entonces fue... Algo también, un creciendo. aspecto que no mencioné y muy importante, que tenía Juan, era que Juan cumplía con su rol de servicio. Porque Wow. hoy en día, los ministerios muchas veces, mucha gente que tiene ministerio quiere que lo honren, Sí, sí. que lo exalten, que lo posicionen. Pero si tú buscas el significado de la palabra ministerio, es servicio. Servicio. Y eso es lo que Dios quiere con la iglesia, el servicio. Eso fue lo que Cristo le enseñó a sus discípulos antes de ser crucificado. Le lavó los pies a toditos. Y dijo, ejemplo os he dado. Y yo creo que eso es parte fundamental Sí, de la iglesia, sí. el servicio. Y fue lo que Juan también prestó, porque Juan vino a cumplir un servicio. Sí. Tú llevando la palabra aquí, tú haces un servicio para el reino del Señor. Amén. Y eso es lo que quiere Cristo. Eso es parte fundamental también. Oye, de verdad que esto ha estado aquí, mi hermano, tremendo, sí, tremendo, poderoso. Yo, como yo lo dije ahorita, y bueno, yo te dije a ti, Luis, yo me gozo. Yo cuando tengo un invitado, yo estoy presto a escuchar Amén, amén, gloria y a recibir palabras. Y más mi hermano Luis, un hombre que el Señor le ha dado un conocimiento para su gloria y su honra. Amén. El Señor le ha permitido conocerle. Bueno, como lo dije al principio, mi hermano Luis es maestro. Amén. Es uno de los maestros que tenemos ya en nuestra congregación. Un hombre, hermano, de Dios, de verdad que sí. Gloria a Dios. Y nos gozamos, mi hermano, nos gozamos, de verdad. Y le agradecemos al Señor que tú, pues, hayas aceptado la invitación, que sé que como yo he recibido estas palabras, también aquellos que están ahí, las han recibido porque, por ejemplo, cuando se habla de una verdadera iglesia, tú sabes que la persona, la gran mayoría, tienen en mente otras cosas, Sí, sí. otras cualidades, no estas Se van características. buscando, exacto. Exactamente. ¿Tú me entiendes? Sí. Entonces aquí, la verdadera iglesia, lo que tú has dicho, la que cumple con estos principios. Amén. O sea, escuchen bien, esto no es de que yo tengo, que yo soy, que... No, mi hermano. Es lo que cumplan con estos Sí, requisitos. porque muchas veces cuando hablan de iglesia, entonces la gente se pone a hablar de doctrina, de dogma de De hombre. dogma de hombre, claro. Y eso se sale a la luz de la palabra. Por eso está en toda Cada esta quien recibe una batalla. revelación. Sí. Y Dios marca a esos grandes hombres que tú tal vez no lo puedes señalar de la forma de su doctrina, porque tú no sabes lo que Dios le dijo. Ajá. Y si Dios le hizo un ministerio con ellos, bueno, gloria a Dios. Amén. Y no somos quien para criticarlo. Claro. Ya cuando sí se sale entonces de las cosas, de los principios fundamentales de la palabra, Ahí sí hay entonces problema. ahí se choca con lo que es la verdadera iglesia. Claro. O sea, que todo, escuche, todo lo que esté de acuerdo con la palabra, hermano, o sea,
Si usted como iglesia, si usted está cumpliendo según la palabra del Señor, usted está bien. Usted es la verdadera iglesia, somos la verdadera iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque estamos haciendo su voluntad, estamos cumpliendo sus mandamientos, estamos, aleluya, cumpliendo con estos requisitos que están establecidos en la palabra del Señor, lo que Él nos dejó. Ahora, lo que no hay que salirse de ello. O sea, tenemos que saber, como decía Luis, que hay debilidades, porque como bien dijiste en Apocalipsis 3, ¿verdad?, donde habla de las iglesias, todas tenían debilidad. O sea, no crea que fulano, que el otro y que aquella, no. Si el Señor, como tú dijiste, Luis, te llamó de cierta manera y tú no te has salido de la palabra, de la Biblia, lo que dice, está todo bien. Ya. No hay ningún problema. Amén. Qué bueno es Dios, qué bueno es Dios. Aleluya. Yo le insto a todo el que ha estado acá con nosotros que comparta esto, hermano, con sus amigos, sus hermanos, en los grupos, comparta para que los demás también sean edificados con este tema sobre la verdadera iglesia. Aleluya. Y así a veces se acaban un poco esos debates de tantas doctrinas y cosas, dogmas de hombre, como tú dices, Luis, que uno dice una cosa, otro dice otra, y que el que está bien soy yo y que aquello no es tan bien. O sea, eso hay que dejarlo. O sea, siempre y cuando estemos de acuerdo a la palabra, aquí todo está bien. O sea, siempre y cuando, miren, nos mantengamos acá, haciendo lo que dice. Salimos de ahí, sí. Ya, chato. Ahora, si salió de acá, entonces hay problema. Hay problema. Mucha corriente, podríamos mencionar los judaizantes, sí, solo se basan en la ley, los solo Jesús, que solo creen en Jesús. Sí. Hay una tendencia nueva que le llaman los gilsondianos, que no creen en el infierno. Wow. Y no creen en nada de eso. Y así hay mucha corriente que sí, se salen, ya cuando se salen de la palabra, entonces ya ahí deja de ser. Sí, la verdadera iglesia. Aleluya, qué bueno es el Señor. De verdad, hermano, Dios es bueno y maravilloso. Y como le decía ahorita, que de verdad nos honró mi hermano Luis, nos ha honrado con su presencia aquí en esta noche, con este tema. Yo creo, Luis, que voy a tener que hacerte alguna pregunta ya luego fuera de acá, sí, porque, bueno, yo creo que una vez te llegué a preguntar alguna cosa, ¿verdad? Yo creo que sí. Sí, tiene una duda sobre algo. Claro, porque nosotros tenemos, ¿verdad?, que consultar. Sabes que, por ejemplo, yo no soy maestro. Ahora, Luis es maestro. Como yo no soy maestro, ¿verdad? Entonces yo de ser edificados. Claro, uno consulta, hermano. Así que eso es lo que yo hago. Yo pregunto porque me gusta aprender. ¿Para qué? Para ir poco a poco alcanzando la estatura del varón perfecto. Amén. Porque yo no puedo creer que yo estoy bien. No, tenemos nuestras dudas. Siempre el conocimiento es bien amplio. Exactamente. Siempre se aprende cada día. Damos la gracia a Dios y luego a ti por abrir este espacio para llevar la palabra del Señor. Esperemos que cada persona que haya escuchado, hijos del reino, en esta noche haya sido bendecido. Si hay algún amigo ahí que quisiera arrepentirse, lo puede hacer desde casita. Amén. Y puede visitar la iglesia más cercana. Y yo creo que esa es parte del propósito de este programa, que la palabra sea expandida y que las personas se arrepientan. Amén. Aleluya, gloria al Señor. Pues nada, mis amigos televidentes, nos veremos nuevamente el próximo lunes con otra entrega más de este subprograma Hijos del Reino en las Naciones. Dios le bendiga, Dios le guarde. Hasta la próxima. El Ministerio Profético y Evangelístico El Hijo del Hombre presenta su programa Hijos del Reino en las Naciones, un programa cristiano con contenidos para todo público, adoración, entrevistas, intercesión y el mensaje de la palabra de Dios con el evangelista Johnny Frías, todos los lunes de 7 a 8 de